disfrutando de estas diferentes actividades que nos han llenado de emoción durante estos 3 días de convención y aquí estamos felices. En el Auditorio Jorge Roa de la Universidad Tecnológica de Pereira hemos disfrutado bastante de lo que significa ser egresado de la Universidad Tecnológica, pero además hemos hecho parte ya de una convención que hoy culmina. Así que no se pierdan todas las actividades que tenemos en este resto de día. Por favor, conéctense hoy en la noche a esa fiesta que tendremos, esa fiesta dicembrina, para que conozcamos cuáles son los resultados de los diferentes concursos que durante el día hemos realizado. Obviamente tendremos más, seguiremos compartiendo. En este momento vamos entonces a, en contados instantes, iniciar con una tal vez de las charlas más interesantes o uno de los ciclos más interesantes de charlas que tenemos para ustedes. Hola, buena tarde de domingo para todos. Me encanta compartir este escenario renovado, este escenario especial, este nuevo escenario que tenemos de comunicación y que estamos compartiendo en la convención de egresados. Un escenario naturalmente atípico, acorde a las situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Por eso, mi mensaje hoy está asociado específicamente al asunto comunicativo. Y como ustedes ya lo han visto reseñado, se refiere específicamente a los temas de oratoria que están fundamentalmente relacionados con hablar bien ante el público, pero sobre todo desde una perspectiva, antes de comunicarse es necesario generar un acto de conciencia. En la medida en que mi comunicación es consciente, en la medida en que armonizo mi cuerpo, mi mente y mi intención o mi mensaje, seguramente voy a cumplir unos objetivos los definidos y efectivamente muy contundentes. Entonces nuestra charla está referida precisamente a los niveles de expresión verbal y no verbal. Repito, con una intención muy reflexiva por los tiempos que vivimos hoy. Pero, ¿por qué nos tenemos que detener en los tiempos en que vivimos hoy? Pues porque hoy estamos hablando por aquí, nos estamos comunicando por aquí. Y eso naturalmente pues genera otro escenario. Eso naturalmente genera otra reflexión, naturalmente genera otras intenciones comunicativas. Tal vez quienes lo vienen haciendo durante todos estos días a través del teletrabajo o de las clases mediadas por la tecnología, es decir, clases en línea, puede que no hayan tenido mucho tiempo de reflexionar sobre el impacto que produce este tipo de comunicación. No solamente en nuestra comunidad, en el mundo en general, hay muchas inquietudes sobre lo que nos está pasando hoy desde la perspectiva comunicativa. Y fundamentalmente sobre un asunto, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, el que expreso con mi corporalidad, sin utilizar la palabra hablada o escrita, solamente mis movimientos, donde, por ejemplo, ocupan un lugar fundamental las manos, que son referentes fundamentales para comunicarse con el otro, para definir las ideas contundentemente, para establecer patrones que complementen mi comunicación. Le repito que esa preocupación no es solamente nuestra, es una preocupación del mundo. Quiero evocar, por ejemplo, a un maestro de la Universidad de Carleton en Canadá, que en estos días está preocupado, como todos los maestros, estamos preocupados por el tema de la comunicación, y él acuñó un término para llamar este momento, al menos desde lo comunicativo. Lo llama la cultura pandémica. Cultura pandémica. Un nuevo escenario. El profesor Herlash es antropólogo, el profesor Herlash trabaja en los temas de comunicación y, repito, definió este mundo como el mundo de la cultura pandémica y fundamentalmente afirma que se cambiaron los patrones y los rituales sociales. Estamos en la búsqueda de nuevas posturas para comunicarnos. Es decir, estamos sintiendo incluso que el mundo está un tanto lento. A veces no sabemos si es fin de semana, si es lunes, si es martes. El concepto de nuestra burbuja corporal se cambió, porque ahora la mediación en general en estos días está dada por este asunto de la conexión en línea, donde parece que no nos viéramos, o si nos viéramos, o nos sintiéramos, o no nos sintiéramos. La preocupación es profunda, incluso desde la filosofía, ya lo he mencionado también desde la antropología. Incluso el filósofo alemán Habermas acuñó una frase que quiero leerla porque es contundente. Nunca habíamos tenido tanto conocimiento de nuestra ignorancia,
ni sobre la presión de actuar en medio de la inseguridad. En efecto, como dice Habermas, estamos metidos en otros lenguajes. Necesitamos generar otras posturas, necesitamos generar otras acciones, porque el tema de la comunicación, en efecto, evidentemente cambió. Tal vez sea el momento de preguntarse, usted que atiende a sus empleados por aquí, usted que dicta cursos por aquí, usted que da clases por aquí, es bueno preguntarse qué signos y qué códigos culturales está usando la gente y estoy usando yo para representar los conocimientos o los procesos comunicativos. ¿Cuál es la nueva codificación? ¿O sigo hablando como hablo común y corriente en lo presencial? Una primera reflexión será entender que la realidad virtual y la realidad aumentada, todo esto, todas estas imágenes, imitan nuestro mundo físico. Pero si esa es una imitación, ¿dónde estamos nosotros? En ese marco de comprensión, entonces, aparece el tema de la territorialidad, porque tal vez la gran reflexión y la gran situación que define este asunto es la territorialidad, el manejo del espacio. La idea de la territorialidad se impulsó a principios del siglo XX desde la zoología con Eliot Howard. Eliot Howard empezó a descubrir la importancia que tiene el espacio en el comportamiento de los pájaros y empezó a entender, repito, a principios del siglo XX, esa relación espacial y comunicativa entre los animales. Posteriormente, un antropólogo, Edward Hall, transfiere todo ese conocimiento, todas esas ideas a la conducta humana. Incluso le propuso un nombre a ese estudio de la territorialidad entre los humanos. A eso lo llamó la proxémica, el manejo del espacio. Si ahora tenemos conflictos comunicativos, tal vez el principal conflicto que tenemos es el manejo del espacio, nuestra relación de orden espacial. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo nos estamos comportando desde la corporalidad. Finalmente, en esta introducción, en este abrebocas sobre un tema que no podemos desconocer desde lo comunicativo, esas nuevas relaciones de hoy, quiero evocar a un profesor español de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, al profesor Florentino Moreno, que expresó en estos días esta inquietud. Dice que si insistimos en que la solución a nuestros problemas está en el distanciamiento social, acabemos por convencernos de que el aislamiento social es el camino para salir de la crisis. Tal vez, si lo pensamos a profundidad, el mensaje no deberá ser otro, no debe tener otro sentido. Por ejemplo, estrechemos los vínculos sociales, aunque de momento no podamos hacerlo como lo veníamos haciendo. Es decir, recreemos esa manera palabra de la adaptación. Pero entonces tenemos que hacer algo para elevar nuestros niveles de comunicación con los otros. Los alumnos nuestros, muchos empleados, los que damos algunas capacitaciones en empresas o algunos cursos de extensión con la comunidad, se están quejando del cansancio, de una cámara apagada, de no ver al interlocutor, de un interlocutor que tiene mal sonido, de un interlocutor que no se ve, no se le ve la cara, se ve una mancha oscura, de una escenografía atiborrada de elementos que es muy pesada y entonces que distrae. Es decir, una cantidad de variantes que tienen que ver con lo escenográfico y que son apreciados a la distancia y que generan naturalmente una cantidad de reinterpretaciones que hacen que el mensaje tal vez no sea lo suficientemente claro. En ese orden de ideas, en ese pensamiento fundamentado en estrechar los vínculos sociales de otra manera que no es la tradicional, tal vez sea el encuentro con un proceso de comunicación nuevo. Además, que no será pasajero, que no será temporal. Todos ya han comprendido que esta dinámica que estábamos en mora de asumir, el trabajo en línea, es una dinámica que con la experiencia que hemos tenido, exitosa por demás, por ejemplo, en las clases, en los cursos, en las oficinas, pues, como dicen por ahí, entre comillas, llegó para quedarse. La vamos a seguir usando contundentemente.
Nos lleva a esta reflexión profunda, un tanto alargada que hago, pero creo que necesitamos un poco de contexto. Nos lleva entonces a pensar en la necesidad que tenemos todos de descubrir como una postura innata que todos tenemos, de generar un movimiento elegante, de generar un movimiento eficiente, es decir, de tener control, como lo dije al inicio, del cuerpo, de la mente y de la emoción. Cuando yo me comunico con mi grupo de trabajo, cuando me comunico con mis estudiantes, yo estoy pendiente del cuerpo, de la mente, de la emoción para poder impactar con el mensaje. O considero que es irrelevante o nunca había pensado en eso. Ustedes que están ahí, en sus pantallas de los equipos, al teléfono, en los portátiles, en los equipos de mesa, hagan una revisión que les propongo para ese primer contacto con el otro, que es netamente escenográfico. Incluso la relación es igual a esa que hacemos tradicionalmente en la presencialidad. Uno genera impacto solamente viendo, con la imagen que ve. Uno genera ideas, relaciones, aproximaciones. La imagen es significativa, impacta. Los movimientos generan como lenguaje lecturas y relecturas. Entonces, ustedes que están ahí en sus equipos en esta tarde de domingo, les propongo una idea sencilla, que vayan siguiendo una guía que quiero que revisen, a ver ustedes comunicativamente en qué estado están en el uso de estos modelos de hoy en línea. ¿Ustedes cómo se colocan frente a la cámara? Aparecen con la cabeza grande en la pantalla, mortificando la atención del otro. O a veces cuando trabajan por aquí, entonces se preocupan de lo que están proyectando en la pantalla, entonces se les ve la alopecia, como a mí, fundamentalmente, porque no alcanzan a ver la cámara del equipo. Usted es consciente de ese tema. Hagamos un primer ejercicio. Revisen. ¿Dónde está la cámara de su equipo? La cámara de su equipo. La cámara de su equipo es el punto donde yo estoy mirando. No estoy mirando la pantalla. Es un ejercicio difícil de hacer y que incluso necesita algo de distancia. Lo más importante, para que su mirada llegue a su público, ese es el primer eje de la comunicación no verbal, la mirada. Es lo más clave. Pero usted no está mirando a sus clientes, no está mirando a sus estudiantes, está mirando su pantalla. Mire al lente de su equipo. Ubíquelo. ¿Cuál es la relación espacial que debe haber? En línea recta debe ubicar usted sus ojos con respecto a esa cámara. Esa es la medida. O sea que coja su pantalla de portátil y estabilícela en ese sentido. O aléjese un poco de su computador de mesa para que vaya ganando espacialidad. Lo ideal es que usted aprenda a hacer este ejercicio, que es casi un ejercicio de actor. Eso hacen los actores. Se prende un bombillito en la cámara y trabajan con ese interés en ese punto, que es la cámara. Cuando hago esto, pues si me miro en la pantalla, naturalmente es difícil verse si tengo poca distancia, pero aquí estoy personalizando mi comunicación. Revise usted qué punto está. Si tiene el computador muy bajo, entonces habla en picada. Si lo tiene muy arriba, la posición es esta. Y ahí usted está negando a su interlocutor. Qué importante es. Claro, cuando me hablan no me ven. Eso lo podré soportar 30 segundos, pero cuando tengo una clase, una conferencia de mi director de operaciones y él habla al piso, habla arriba, se torna insoportable. ¿Qué hacen con su equipo? Nivelen su equipo para que la cámara esté a la altura de su mirada. Con eso resuelven el primer problema. Aproveche estos momentos que me está viendo y haga el ejercicio. ¿Usted cómo se ve en su cámara en este momento? Si está ahí en la cámara diminuta, lo puede hacer. Háblele entonces a la cámara, no a la pantalla. Primera lección. Segunda lección. Ubíquese en el centro, es decir, tenga conciencia de este rectángulo, este rectángulo. Tenga conciencia de este rectángulo. Este rectángulo es su espacio. Es donde se desarrolla su lenguaje no verbal. Entonces, si usted está muy inclinado, si está ubicado a la derecha o está muy ubicado a la izquierda, el tema se torna complejo. Busque una ubicación central. Esa ubicación central le va a dar carácter, seguridad. Necesitará también mejorar su postura sentado, sobre todo en los discursos que son muy expositivos o en los discursos que tienen un carácter argumentativo definido. La posición es muy importante. Puede que me canse un poco, puede que sea extremo, por eso regule su discurso. Entonces tal vez no hable tanto,
hable específicamente de lo que es, pero asegure su posición. Eso le va a generar la credibilidad que todos estamos pidiendo, que es más fácil desarrollar en la presencialidad porque estamos más adaptados. Cuide su entorno para poder salir a la conversación. Entonces, revise usted qué fondo tiene. Parece ser un tanto elitista y academicista que todo el mundo esté utilizando un fondo de libros. En un país donde nadie lee, todos nos reímos de que todo el mundo tiene tantos libros. Si se los habrán leído todos. Bueno, esa es otra discusión. Pero revisemos. Busque un fondo que no genere muchas distracciones. Entonces, el closet abierto, la puerta abierta, personas desplazándose en la parte posterior, luces inadecuadas, generan muchísimos problemas. Regula el fondo. Yo estoy utilizando aquí una diapositiva convertida en imagen con un fondo blanco y el logo de un asunto que es vital y que es importante para mí, el logo de Universidad Tecnológica de Pereira, que me da identidad corporativa. Se puede trabajar en Zoom fácilmente. Un fondo en PPT. Necesitan una iluminación para que eso mejore. En esta plataforma se puede mejorar el fondo y se quita uno el problema de estar mostrando la casa si es que mi casa me parece que no es como tan adecuada porque no tengo tal vez el espacio. Y si tiene el espacio, regúlelo. Muchos elementos que lo lean a uno. Cuadros que la cámara no alcance a ver completamente. Espejos, demasiado desorden. Entonces generan distracción en el espectador. ¿Usted ha pensado en eso? Regule cuál es el entorno con que usted se está presentando. Seguramente si lo mejora, los niveles de atención evidentemente también van a subir. Revise su iluminación. ¿Dónde tiene usted ubicado su equipo en estos días que ha estado trabajando? Una recomendación vital, trabaje siempre frente a la ventana, si tiene ventana, a la luz, siempre a la luz, no de espaldas a la luz porque le produce un contraluz, entonces usted no sale. Trabaje siempre frente a la luz. O sea que es tiempo también de revisar en su equipo en cuál es la posición donde me siento más cómodo y donde veo mejor. Incluso elevar los niveles de luz. Difícil estar en una charla o en una conferencia con alguien que no se ve, no se le ve la cara, no se le ven los gestos y los gestos siguen siendo importantes. Entonces, todos han visto que hay una proliferación ahora de luces. Muchas luces se están vendiendo en toda parte. Busque una luz. Las luces se pueden trabajar al frente. Yo tengo, por ejemplo, una aquí. Si quito mi luz, la claridad disminuye un tanto. Ella me ayuda a elevar un poco para no verme tan rojo. Busque una luz, la trabajan en diagonal a su cara. Venden, repito, muchas ahora que tienen piaña y demás para que sea más fácil la ubicación y eso les va a dar mucha claridad en el rostro. Lo más importante en este ejercicio comunicativo, cuando usted dé una lección sobre un tema o maneje un grupo, trate de ubicar colores que contrasten bien. Lo más importante dentro del lenguaje no verbal es que tal vez se vea lo que es significativo en un orador, su cabeza, su cuello y sus manos. Eso es lo más importante, porque eso es lo que atrae y potencia el discurso. Cuando tengo una camisa con imágenes, con fotografías, con textos, cuando estoy muy contaminado ambientalmente, es probable que mis espectadores me pongan no tanta atención. Entonces, privilegien eso. Lo hacía Steve Jobs, no era un accidente vestirse siempre de negro. El tipo potenciaba su cara y potenciaba sus manos, porque es lo que produce el ejercicio mágico de las palabras en el desarrollo de un discurso. Traten de potenciarlas, revisen en su equipo si lo puede hacer ahora o si no más tarde. Usted, ¿cuánto se ve armónicamente? ¿Cómo se puede ver armónicamente en su pantalla? Es muy importante que usted también revise los audífonos. Yo utilizo unos de color negro porque creo que distraen menos al público. Mi trabajo es ser profesor, guía, dar conferencias. Cuando tengo todos los audífonos aquí con los cables, sobre todo los de los teléfonos que son blancos, genero mucha distracción, también me afecta la presentación. Entonces es ideal ubicarse los audífonos dentro de la camisa o dentro de la blusa y hacer la conexión respectiva. Para esto necesito alejarme un poco del computador, pues consiga una extensión que le permita, una extensión pequeña que le permita separarse de su computador. Esta distancia que yo estoy utilizando aquí es ideal para dar una conferencia. ¿Qué se privilegia? Que se vea mi cabeza, pero que se vean mis manos, mis manos. Por eso nuestra segunda parte de charla está asociada al tema de las manos.
¿Y por qué las manos? Pues porque las manos son las que potencian el discurso, las que le dan carácter al discurso, las que permiten transmitir toda mi energía al público, las que permiten que yo pueda impactar, las que permiten que yo pueda negociar, las que permiten que yo pueda expresar mi sentimiento, las que permiten que yo pueda delimitar los asuntos o las situaciones. Las manos son las que complementan mi discurso y si no se me ven las manos, el discurso es débil. Incluso mis empleados puede que me vean porque les toca, pero qué tan convencidos están de lo que estoy diciendo para que hagan la tarea bien. Y eso tiene que ver con los resultados, evidentemente. Entonces ustedes pueden hacer esta prueba. Aléjense de su pantalla y revisen que sus manos se incluyan en ellas. Necesitan manejar una distancia, alejarse naturalmente de la pantalla. Les repito, con una extensión que no tiene costo, una extensión sencilla, con un cable sencillo, ustedes pueden alejarse de su computador todo lo que quieran. Incluso la gran mayoría de los audífonos que ustedes están utilizando tienen el micrófono en este lado, o sea que no tienen problemas también para defenderse en el escenario fácilmente y poder desplazarse, porque una sola posición puede cansar. Necesito generar algunos movimientos. Espero que todos hayan revisado el asunto porque es fundamental. En este tema de la cámara prendida, yo creo que es necesario tomar una decisión, enseñarle a los grupos, a los alumnos, a las personas con que me relaciono. No debo ni puedo hablar con letras, con iniciales o con fotos. Necesito ver las personas. Puede que en un curso, en una charla, en una conferencia no necesite que esté la cámara prendida, pero de inicio sí. Incluso es una norma casi que de etiqueta. Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Con la cámara prendida. Hola a todos, me alegra saludarlos. Qué bueno que estén en el curso. Si voy a hablar, cámara prendida. Me toca mejorar la posición. La razón por la que no prendamos la cámara es porque tenemos un poco de miedo escénico, porque no estamos tan preparados, porque no nos parece importante, porque no nos queremos comprometer. Creo que tiene muchas implicaciones desde ahí, desde el compromiso. ¿Qué tan comprometido estoy con el asunto? Tiene que ver con el impacto del manejo de la cámara. O sea que quienes son jefes o líderes empiecen a aplicar desde mañana la idea de vamos a trabajar con la cámara prendida, al menos en los elementos sociales, porque tal vez tener pues todo el día la cámara prendida sea complejo, pero al menos en unos momentos fundamentales, en los que son sociales, los que son humanos, los que son relacionales. Y les quiero dar una última pista para que se revisen. Bueno, ¿cuál es su postura? Es que es difícil hablar desde aquí. Y yo no sé cuántas personas tengo en este momento, pero pues tengo que tener la convicción que son muchas y que les debo hablar de frente. Por eso miro a la cámara y trato de relacionarme lo mejor posible. Y uno se puede relacionar fácilmente con un gesto. Yo sé que si lo hago, ustedes lo van a reproducir allá. Hola, me encanta estar con ustedes aquí. Yo soy César Betancourt, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y dedicado, entre otras, al pregrado en la licenciatura en Bellas Artes y Humanidades y manejo los cursos de extensión. Me encanta estar con ustedes aquí. Cuando yo sonrío, proyecto impacto en los otros. Se relacionan mejor conmigo. Entonces, en este trabajo la sonrisa es muy importante, pero la sonrisa necesita también una posición. Quiero que la experimente. Todo lo que he dicho, esta relación de este escenario, de este espacio, es vital en la comunicación de ahora. Este tema no va a superarse mañana, es un tema que continuará y vamos a tener entonces que apropiarnos, como dijo el maestro Neil Herlash, de unas habilidades que tenemos de pronto en el fondo y que no estamos explotando, que no estamos manejando, otras posibilidades de mover nuestro cuerpo armónicamente, de trabajar nuestra voz armónicamente, que sea clara, elegante, bonita, fluida. Alguien puede pensar que son solo temas de forma. No lo creo tanto. Tienen bastante fondo en el impacto que producen cuando la gente me escuche. Yo cuánto los muevo desde el sentido, los muevo desde la intención. Nuestro segundo capítulo, entonces, está asociado específicamente al manejo de las manos. Les voy a proponer unas imágenes y vamos a hacer un recorrido rápido sobre 7 gestos adecuados para el manejo de las manos. Hay muchos, ustedes pueden visitar internet rico en videos para mirar las distintas posiciones y sus significados que naturalmente son relativos, dependen del contexto. Los significados dependen del contexto, depende cuál es la acción que yo estoy marcando, pero que los significados existen, evidentemente sí. Vamos a mirar 7, voy a hacer un recorrido muy rápido para que ustedes
los memoricen, los que no los han trabajado mucho, quienes los pongan en práctica intuitivamente, vean que en efecto los hacen, y quienes lo hagan muy bien, pues que lo revisen para mostrar entonces todo su potencial. Voy a compartir pantalla entonces para hablarles específicamente de ese tema. Este curso, por eso tiene ese nombre, Oratoria Consciente, porque se trata de generar una reflexión en torno al uso de estos elementos que son vitales, que son claves, que son contundentes en el ejercicio comunicativo. 7 gestos batuta para el manejo de las manos. Los gestos son importantes para proyectar las palabras, lo dije hace un rato. Ayudan a confeccionar el discurso, generan emoción, generan impacto, generan fuerza, generan carácter, generan acción. Entonces vamos a revisar en ese orden de ideas uno significativo. Un gesto, la palma abierta. La palma abierta. ¿Qué significa la palma abierta? Pues es una expresión que tiene mucho que ver con el diálogo, que tiene mucho que ver con el relacionamiento, que tiene mucho que ver con mi interlocutor, la palma abierta. Significa que el orador no tiene nada que ocultar. Significa honestidad. Incluso todos lo hacemos espontáneamente muchas veces. Vengan, no me molesten más, yo ya entendí. Venga, ¿qué hay que hacer? ¿Hasta cuándo podemos estar aquí? Significa honestidad. Se pueden ir articulando cada uno de estos gestos al habla coloquial conscientemente. ¿Cuándo se debe usar? Pues cuando uno quiere expresar sinceridad, que los demás confíen en usted, es decir, en alguna medida usted los está abrazando. Venga, yo soy honesto, yo soy claro, este es mi discurso. Número 7, se llama la palma abierta. Vamos con el número 6, la palma en reversa. La palma en reversa. Desde los temas ideológicos y políticos lo han recargado muchísimo y creo que exageran un tanto con él, pero puede ser muy efectivo comunicativamente, porque tiene un carácter evidentemente metafórico. Aparte de mi trabajo, a mí me encanta estar aquí conversando con ustedes sobre este tema, porque creo que este es un tema importante para todos. En alguna medida nos salva la vida comunicativa. Me gusta hacerlo, me gusta hacerlo. Yo estoy con ustedes. Este gesto atrapa a la audiencia, los acerca a nuestro propio punto de vista. Se expresa a través de él sentimiento. Pero yo, ¿cuándo lo debo usar? Cuando quiero que el público se identifique emocionalmente con esa parte del discurso, que se contagie un tanto con la pasión que experimento yo cuando hablo de este asunto. No son maquinales, no son maquinales. Estos elementos son reflexivos. Estos gestos se van aplicando dependiendo de las necesidades y se memorizan para darle fluidez corporal al discurso. No son un accidente, o si lo son, puede que en algunos momentos los utilice equivocadamente. Por eso tengo que tener una regulación básica que me asocie cuerpo, mente y emoción. Cuerpo, mente y emoción, una tríada fundamental para poder tener el control. La palma en reversa expresa mucho sentimiento. Necesito aquí, trabajando en la pantalla, utilizar la pantalla. Si se me ve el gesto es significativo. Si hablo muy bajito y no se me ven las manos, entonces no le doy contundencia a mi lenguaje. Cuando estoy muy bajito y estoy perdido y hablo y hablo y hablo y transmito muchas emociones, pero no las contrarresto con las manos, el mensaje tal vez no sea lo suficientemente contundente. La palma lateral, la palma lateral, palma lateral. La palma lateral. Tiene 2 objetos fundamentales. Puede hacerse con las manos separadas, con los dedos, corrijo, con los dedos separados. Comunica flexibilidad, disposición al trabajo en equipo. Chévere que todos estén aquí, que hayan venido a la convención de egresados, que entre todos conformemos un gran grupo para recordar nuestra universidad, pero también para elevar nuestra amistad y demás. Qué bueno. Con los dedos juntos denota dirección y autoafirmación. Seguramente, en la medida en que haya mucha gente en nuestra convención, se va a cumplir cada año el objetivo. Siempre estaremos muy vinculados y relacionados con la Universidad Tecnológica de Pereira. Flexibilidad, disposición al trabajo y dirección y autoafirmación. Puro lenguaje de las manos. ¿Cuándo es útil usar, por ejemplo, este tema? Cuando el discurso tiene un carácter muy persuasivo. Necesito que todos en equipo estén conmigo
que pongan su saber para llegar a un objetivo final. Cuando uno tiene que exponer las debilidades y las amenazas de un proyecto, ese es un gesto adecuado para llamar al conjunto, a la convivencia de todos. Es que entre todos ustedes podemos lograr este objetivo. Se llama la palma lateral. Nuestro siguiente caso se llama el entrelazamiento. El entrelazamiento está relacionado a muchos asuntos que tienen que ver con la convivencia, con la unión, con el encuentro. Precisamente su significado se usa para representar el encuentro de dos puntos de vista que probablemente no sean opuestos. Uno lo utiliza cuando se cansa en una discusión, en una negociación. Bueno, cerremos el tema. Uno dice, cerremos el tema y esto mi interlocutor lo lee como, bueno, ya no hay más que decir, no hablemos tanto, tomemos una decisión, suficiente claridad en el tema. Y el gesto enriquece no solamente mi palabra, sino que denota en la actitud del otro un cambio. No, venga, ya no hablemos más, esto ya hay que terminarlo, terminemos. Para una solución que sea viable. Una solución viable es que avancemos en el tema, no hablemos más. No botemos tanta corriente porque ya no es necesario. En el caso de la mediación es útil, suficiente claridad con respecto al tema. Y ya quedó, desde lo gráfico, cerrado, ya no más. Para usarlo en una recomendación final o después de haber escuchado a la gente con calma, uno dice, bueno, suficiente ilustración sobre el tema y quedó claro. Incluso uno mismo siente que va generando como un ritmo argumental, como que el tema se va poniendo demasiado claro si utiliza la corporalidad para hacer este ejercicio. Número 3, la pinza. Muy importante para los asuntos que están asociados con el conteo, con datos estadísticos, con elementos de claridad. Puede ser que a veces uno lo haga de manera espontánea. Es posible, pero dijéramos que de los que hay que aprender, este tal vez era el que hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, se hace un ejercicio sencillo, como de descripción con los dedos o de descripción con la mano. Es como tomar un objeto imaginario entre el pulgar y el dedo índice, como si uno quisiera agarrar una mariposa muy delicadita, sin dañarla, sin dañarla, sin dañarla, sin dañarla. Naturalmente con suavidad, sin que los dedos se encuentren. Este gesto se llama la pinza y se usa para denotar precisión y exactitud, lo que es muy exacto, exacto. Tiene dos giros, como desde la argumentación, en la medida en que la mano que realiza la pinza se acerca al rostro, el significado es de pequeñez. Miren que el lenguaje no verbal está lleno de pequeños, pequeños detalles. Son pequeños detalles. Ya los hemos visto todos. La luz en el manejo de la cámara, la postura ante la cámara, el fondo que uno use, la necesidad de mirar al interlocutor, la sonrisa. Una suma de pequeños detalles. Si bajo el gesto hacia el torso, significa exactitud. Lo voy a ejemplificar aquí. Este tema del lenguaje no verbal en el que estoy detenido tiene pequeños detalles, una suma de pequeños detalles, pero esos pequeños detalles sumados son fundamentales, son la clave de un orador que empiece a tener buenos niveles de competencia. Pequeños detalles para poder llegar al punto fundamental. O sea que la pinza es muy descriptivo. Muy descriptivo, claro, porque habla de lo que finalmente a todos nos gusta, la precisión, la exactitud, es decir, el impacto que pueden producir mis palabras de manera concreta. Por eso la pinza es muy útil y, repito, tal vez no esté muy acentuado en nuestro comportamiento habitual, en nuestro mundo tradicional, pero se puede aprender. Dedo índice, como agarrando una mariposa sin dañarla. Suave, suave. Si lo acerco al rostro, significa pequeñez. Y si lo bajo al torso, es actitud. Nuestro trabajo tiene una serie de elementos que sumados son la clave. Manejo del lenguaje no verbal. Nos vamos acercando entonces al cierre de esta revisión que hemos hecho de las manos. El lenguaje no verbal significa el 93% de todo proceso comunicativo. Cómo me muevo,
cómo me expreso desde la musculatura de la cara, desde mi postura, desde el movimiento de mis manos, desde el movimiento de mis brazos, desde la postura sentado, desde la postura de pie, desde la postura caminando. 93% de lo que digo. O sea que el valor del lenguaje no verbal es significativo. Complementa el lenguaje verbal y lo complementa el impacto en un 93%. Es mucho para no tenerlo en cuenta. Las personas que trabajan en estadística, que necesitan delimitar datos precisos, hablar del detalle les puede ser de mucha utilidad utilizar la pinza. Vamos a uno que tiene una imagen muy universal y que está como en el escenario de lo mesiánico, un poco en el escenario del poder, la garra, la garra. En los asuntos políticos se utiliza mucho. Tiene que ver con el dominio de las situaciones, tiene que ver con el dominio de los temas, tiene que ver con el poder. El poder es manejo, el poder es dominio, el poder es un poco el drama. Entonces, cuando yo digo, este tema al que me estoy refiriendo del laboratorio es un tema complejo, yo llevo 20 años trabajando en él, es difícil, pero le digo a mis alumnos y a la gente que lo estudia, es un tema complejo, pero yo creo tenerlo aquí. Si practicamos y somos conscientes, uno puede elevar sus niveles de comunicación. Tema difícil, tema complejo, pero no se preocupen, entre ustedes y yo podemos llegar a sostenerlo. Por eso digo que tiene un carácter mesiánico, como de resolver la situación. Tranquilos, yo estoy con ustedes y resolvemos el tema. Pero yo no estoy solo, estoy frente a ustedes. Los necesito a todos. En esa medida, la garra es muy utilizada en los asuntos de la política. Repito, tiene mucho que ver con el escenario, tiene mucho que ver con la fortaleza, incluso argumental, tiene que ver con la fortaleza para asumir las situaciones. Y un último gesto que les propongo de estos 7. Antes de eso les quiero decir que entonces cuando, por ejemplo, hay un conflicto, cuando la gente tiene como dudas sobre el asunto, hay como mucha complejidad, la gente no duerme por pensar en ese problema tan difícil de resolver, hay como una pugna. Usted puede recoger toda esa intención, toda esa presión y acompañar a su público. No se preocupen, el tema es complicado, pero de esta salimos. Un gesto en estos días por los que saben, muy utilizado. No se preocupen, entre todos podemos, vamos a salir de este tema. Y entonces la garra lo que ayuda es a que esa pugna de poder también sea mía, no solamente, por ejemplo, del Estado. El gesto significa que a mí también me están incluyendo. Y vamos a terminar con nuestro último gesto, que se llama el puño. El puño. Es, yo creo que el más universal. Yo creo que es el más contundente, el que puede ser leído en cualquier parte del mundo. De todos estos gestos, hay algunos que, repito, tienen carácter muy universal porque significan lo mismo. Uno de ellos es la sonrisa. Cuando uno tiene dificultades en un aeropuerto, cuando en el exterior se nos ha perdido la billetera y no tenemos plata y le vamos a pedir a alguien que hable francés y nosotros no sabemos francés, pues el primer vínculo que ejercemos es sonreír, porque es el que nos puede abrir la puerta. Cuando tenemos una dificultad, sonreír como gesto es de utilidad, ayuda a la proyección. Así es el puño, se lee fácilmente en cualquier escenario. Es inconfundible. ¿Y qué significa? Pues significa poder, significa determinación, resistencia, ahínco. En el escenario de la política, del discurso de la política, también es muy utilizado. Vamos todos a la carga, todos podemos salir adelante. En el deporte ahora es clave, fundamental, el gol, el triunfo, el poder entre todos, es un gesto significativo y que yo creo que en cualquier escenario uno puede usar con los niños, me encantó que ganaste el año, me encantó que hice un gol, en el trabajo se puede utilizar, chévere que pudimos llegar todos a donde teníamos que llegar. Es un gesto útil y repito que tiene un carácter muy envolvente porque cualquiera lo puede entender y es muy propositivo en el sentido de enganchar al público, nos ayuda a resolver un tema complejo.
A manera entonces de resumen, yo puedo aportar que es momento de generar una reflexión entre los usos de el lenguaje verbal que tiene incluso que ver con características de la voz, tiene que ver con el tono que usted utilice, tiene que ver con el volumen que utilice, con su propio timbre, con su manera de hablar, porque tal vez uno, si no es consciente de su voz, puede aburrir o dormir a la gente, seguramente ahí desde el lenguaje verbal. Pero desde el lenguaje no verbal también hay que hacer una revisión concreta. Desde mis movimientos, desde mi postura, desde el carácter kinestésico, yo cómo me relaciono desde lo kinestésico, desde mi mirada, desde mi postura, cómo me estoy relacionando desde lo kinestésico, pero también desde lo proxémico. ¿Cuál es la relación que yo tengo con mi público? ¿Cuál es la relación que tengo con mi público? ¿Cómo me estoy dirigiendo a ellos? ¿O muy lejos o estoy muy cerca? Y también desde el paralenguaje, ¿qué gestos estoy haciendo cuando estoy hablando? ¿Cuáles son los gestos que estoy haciendo cuando estoy hablando? Que generan impacto, que hace que mucha gente me quiera y a veces no me quieran tanto. Depende de los gestos que haga. 3 elementos del lenguaje no verbal que son importantes revisar e incidir en ellos. Esos elementos que tienen que ver con la proxémica, el manejo de la distancia, el paralenguaje, con los gestos que hago y el que tiene que ver con revisar cómo me expreso desde lo kinestésico. Bueno, he querido darles una mirada así, muy rápida, sobre un asunto que creo que es de utilidad para todos hoy, el lenguaje no verbal. Quiero agradecer su presencia aquí. Me dice mi asistente Jessica que tenemos unas preguntas, las voy a resolver. Ha sido un gusto para mí compartir estos minutos y espero provocarlos en torno, sobre todo, a revisar. Es un asunto que no se perfecciona, ¿no? Uno siempre está en la búsqueda de él, pero revisar los niveles del lenguaje verbal y no verbal son fundamentales en el ejercicio, finalmente, de la persuasión. Todos, en esencia, lo que pretendemos es la persuasión, que los otros nos copien, que los otros nos entiendan, que los otros nos crean. Muchas gracias a todos y me voy con Jessica. Jessica, adelante. Muy buenas tardes. Hola Jessica, buenas tardes. Bueno, en esta conferencia hemos tenido mucha interacción del público. Nos está viendo personas desde diferentes lugares de Colombia, de Buenos Aires. Lo felicitan mucho y bueno, tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿cómo se puede empezar a ser más consciente de los gestos que hacemos? Jessica. Especialmente faciales. Gracias, Jessica. Jessica, muy bien. Gracias a todos por sus comentarios. Me encanta. En las redes sociales me pueden encontrar también los cursos de la... Bienvenido a la 21ª Convención de Egresados UTP Sin Fronteras. De la cara. ¿Qué se hace? Básicamente es controlar todo el cuerpo. Por eso la respiración es muy importante. Respiración para un orador se llama respiración diafragmática. Diafragmática es una respiración prolongada y profunda. Tiene básicamente el esquema de inhalar, exhalar, pero es regulación de inhalación y regulación de exhalación. Cuando aprendes a respirar, aprendes a comprender cómo te estás moviendo. Es un tema, evidentemente, mental. Es la respiración la clave para mirar qué hago con mis gestos, o porque son exagerados o no lo son. La respiración es la clave. Una segunda pregunta. Creo que es algo que nos sucede a muchos, es cómo manejar los nervios. Todo lo que he dicho aquí está asociado a respirar. Yo también tengo nervios. Los nervios se mantienen. Es un hecho natural. Es un hecho de la defensa. Si uno pierde el miedo, la tensión cuando maneja un BMW y conduce a 180 kilómetros por una vía de las nuestras, corre un riesgo. Hay que tener un poco de miedo. Hay que regular. Es natural, es coherente. Esa es una medida de protección. Es natural. Lo que hay que hacer es regularlos. Yo también tengo miedo. ¿Cómo me va a ir en esta conferencia? ¿Quién me está viendo? ¿Pero cómo lo regulo? Pues lo regulo a través de la preparación del tema. Los nervios se regulan cuando yo conozco el tema. Si yo conozco el tema, garantizo el 90% de mi ejecución. Me tranquilizo. Y si a eso le sumamos el tema de respirar, de tener control, voy a poder ajustar todos esos asuntos. Pero yo
En mi experiencia he visto a través de todos estos años que no tener el tema concreto, no tener el tema, por ejemplo, yo aquí, más o menos definido, con unas pistas que me permiten interactuar cómodamente, no tener un buen sonido, no tener determinada una buena luminosidad, todo eso me asusta y en la medida en que eso no esté resuelto, pues me pongo mucho más nervioso. Hay que mejorar las condiciones y todas esas condiciones empiezan con el tema. Jessica. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Bueno, Jessica, muchas gracias por la asistencia. Gracias a todos. Me encantó compartir con ustedes entonces este escenario de la comunicación no verbal. Yo pienso que no les hemos dado la importancia que el tema merece todavía. Creo que hacia el futuro va a ser muy importante cómo poder ser seleccionado en una entrevista, cómo generar convicción en los empleados que no estoy viendo, cómo empezar un curso de universidad, en pregrado, en un doctorado, con personas que no conozco. Necesito aprender los secretos de la regulación de este escenario. Gracias a todos de nuevo, muy amables, que tengan un excelente cierre de esta bellísima actividad de la que todos nos sentimos felices por ser egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hasta luego, muchas gracias.